Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes, compartir personalmente ahora, después de algunas semanas de habernos visto algunos de ustedes por Zoom. Seguramente en estos días volveremos a interactuar. Y buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás vos? Agradeciéndote tu participación, por lo menos tu primera participación aquí en el evento. Entonces simplemente voy a hacer una breve presentación. Tienen todos los antecedentes en el programa. Tenemos entonces la suerte de que Héctor nos va a hablar sobre el tema de pobreza y desigualdad en América Latina hacia principios del siglo XXI. Héctor actualmente se desempeña en el programa de estudios del desarrollo, como ustedes habrán visto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una larga trayectoria, más allá de su juventud, en temáticas de pobreza y distribución, desarrolladas en ese ámbito, desarrolladas en Inglaterra, donde cursó sus estudios. Y la verdad que es un gran gusto poder que lo haya podido aceptar y tener la oportunidad de compartir con nosotros esa experiencia. Así que le damos sin más la palabra a Héctor. No sé muy bien cuál es el tiempo, ya han hablado con él, el tiempo 1 hora, y luego abriremos el juego a preguntas y comentarios. Héctor, nuevamente gracias, un gusto tenerte, aunque sea a través de manera virtual. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a Luis por la invitación y gracias a Flaxo que organizó el evento y tuvieron a bien invitarme a hablar un poco de las tendencias de pobreza y desigualdad en América Latina en el siglo XXI. Voy a tomar 1 hora para tocar distintos aspectos. Preparé una presentación que ahora mismo les voy a compartir. Y el evento y tuvieron a bien invitarme a hablar un poco de las tendencias de pobreza y desigualdad en América Latina en el siglo XXI. Voy a tomar 1 hora para tocar distintos aspectos. Preparé una presentación que ahora mismo les voy a compartir. Y el evento y tuvieron a bien invitarme a hablar un poco de las tendencias de pobreza y desigualdad en América Latina en el siglo... Una disculpa que me quedé callado, pero es que me estoy escuchando a mí mismo. Distintos aspectos, preparé una presentación que ahora mismo les voy a compartir. Y el evento y tuvieron a bien invitarme a hablar un poco de las tendencias de pobreza y desigualdad en América Latina en el siglo... Una disculpa que me quedé callado, pero creo que ahí se solucionó. Es que me estaba escuchando a mí mismo, pero creo que ahora todo está bien. Luis, ¿podrías confirmarme que todo está bien? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me oís, Héctor? Sí. Sí, a partir de ahora está bien. Adelante. Ya. Nos querías convencer de lo que ibas a hablar, pero ya estamos en claro. Sí. Perdón. Bueno, la presentación del día de hoy está dividida en 5 grandes secciones. La primera voy a hablarles un poquito de algunas teorías y conceptos que hay que tener en claros para poder seguir la presentación. Después voy a hablar un poco de cuáles han sido las explicaciones dominantes de pobreza en América Latina. Y con ello pasaré a hablar de qué sabemos respecto a la evolución de la pobreza en América Latina, qué factores están asociados con la evolución de este fenómeno, cómo se relacionan con desigualdad. Y finalmente voy a hacer una reflexión, voy a concluir la presentación. Antes de seguir, quisiera aclarar y disculparme
porque, bueno, no puedo hablar en específico de lo que está pasando en varios de los países, en parte por el tipo, pero también en parte por mi desconocimiento puntual de lo que pudo haber ocurrido en ciertas naciones. El esfuerzo que voy a hacer va a estar muy enfocado a tendencias regionales, aunque sí me voy a detener a hablar en algunos casos particulares donde creo que es meritorio. Cuando hablamos de pobreza, es importante tener en claro qué significa, cómo se aborda. Mi tutor del doctorado solía decir que si uno metía a 4 especialistas en un salón, probablemente saldrían con por lo menos 5 definiciones de pobreza. Y ciertamente en los últimos años hemos avanzado mucho respecto al consenso de qué significa, qué es pobreza. De manera muy general, una de las definiciones con las que estamos más de acuerdo es que pobreza puede definirse como falta de recursos en el tiempo, donde la privación material y sociales son su consecuencia. Esto lo podemos representar de manera gráfica y lo que tenemos acá es una relación simple donde a medida que van disminuyendo los recursos de una persona o de un hogar, comenzamos a observar un deterioro en el nivel de vida. Si los recursos de entrada son muy bajos, pues observaríamos altos niveles de carencias. Esto es común en todas las definiciones de pobreza. Y la otra cuestión que ustedes encontrarán es que se busca algún tipo de separación entre los grupos con un nivel de vida muy bajo y los grupos que tienen un nivel de vida más alto. En algunas teorías esto se llamará distinto, por ejemplo, a las carencias en el marco de capacidades se les llama funcionamientos, y en la parte de recursos ustedes podrán encontrar, aunque sí de forma más elaborada, los argumentos de la teoría de capacidades de Sen, pero de manera simple y sintética hay un acuerdo en que la pobreza tiene este tipo de comportamiento. Noten que ahí estoy hablando de recursos, no estoy hablando de ingreso. Por recursos entendemos el capital humano, social, el ingreso, los beneficios que reciben de la política social las personas, entre otras cosas. Un aspecto importante cuando hablamos de esta definición de pobreza es que nos referimos a la validez externa de la medición de pobreza, es decir, a las tendencias que observamos en términos de generalización de la pobreza como objeto científico. Siempre encontraremos en los datos que tenemos algunos errores puntuales como pueden ser falsos positivos y negativos o casos específicos. Sin embargo, para los países donde tenemos datos hemos encontrado esta relación. Y notarán que la relación no es lineal, sino que hay ciertamente un punto de quiebre en la distribución de recursos a partir del cual las carencias aumentan sustancialmente, y esto suele identificarse y caracterizar al grupo de la población pobre. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de pobreza, a veces se hablan de distintos tipos de pobreza que se pueden caracterizar en dos grandes aspectos. El primero es debido a la profundidad que tiene la pobreza o la agudeza que tiene la pobreza, y el otro debido a la dinámica que ésta tiene. En el caso de pobreza extrema o pobreza aguda, nos referimos a las personas que están en esta parte de la distribución, que es la parte más baja de la distribución. Cuando hablamos de dinámicas de pobreza, nos referimos a otros aspectos de la relación de pobreza, nivel de vida y tiempo. Aquí lo que tenemos es el nivel de vida en este eje, lo que tenemos acá abajo es el tiempo, tenemos la línea de pobreza, y si pudiéramos seguir con datos longitudinales a las personas, observaríamos a un grupo de la población que siempre se encuentra en pobreza. Esta es pobreza de largo plazo. Observaremos otros grupos de población que tendrán entradas y salidas de pobreza en el tiempo asociado a distintos factores, principalmente los que tienen que ver con el empleo y el ciclo de vida. Y después observaremos a otro grupo de población con salidas con entradas, perdón, con una duración de muy corto plazo. A estos tres tipos de pobreza
solemos llamarles persistente, la que es roja, la crónica, que es la de más largo plazo, y la pobreza de la línea verde, que es la de corto plazo, que tiene eventos muy puntuales y salidas muy rápidas de la pobreza. Históricamente hemos tenido distintas tradiciones asociadas a distintas formas de ver a la pobreza a nivel mundial. Buena parte de estas formas de ver a la pobreza están atravesadas por la filosofía política, las posturas en torno a justicia social, todo el tema de teorías de la justicia, y esto ha ido cambiando en el tiempo. El estudio de la pobreza tiene más de un siglo, pero el uso del término uno puede encontrarlo incluso 300 o 400 años. En Inglaterra hay rastros de que en el 1200, por ejemplo, ya se usaba el término. En la historia un poquito más reciente, lo que encontramos es que en los siglos XVII y XVIII, la pobreza se trataba en términos de subsistencia, de sobrevivir. Después hubo otro periodo donde la pobreza ya no solamente se hablaba en términos de, ya no era una preocupación en términos de que las personas sobrevivieran al hambre, sino se hablaba en términos de destitución, es decir, de estar fuera en algún sentido de lo que se podría considerar común en la sociedad. Y ya en el siglo pasado comenzamos a hablar de alivio de la pobreza, combate a la pobreza, y el gran tema de este siglo es la erradicación de la pobreza, que se ha materializado, por ejemplo, en el objetivo 1 de los objetivos del desarrollo sostenible, como poner al fin a la pobreza extrema. De hecho, eso se refiere a una de las metas del ODS número 1. Esta evolución es importante porque el tratamiento de la pobreza ha cambiado mucho en el tiempo, ha llevado a pensar en políticas distintas en torno a la pobreza. Piensen ustedes que cuando se trata de la pobreza como un evento desafortunado, pero que es fundamentalmente atribuible a las personas, pues no hay mucho que atribuirle al Estado en términos de responsabilidad y en términos de redistribución para reducir a la pobreza. Esto está muy bien discutido en la filosofía política más liberal, donde se consideraba que la justicia social era un espejismo, siendo Nozick y Hayek los principales exponentes. Hoy en día prácticamente hay un consenso de que la pobreza es atribuible a la acción estatal y a sus instituciones, y por lo tanto hay una responsabilidad por parte del Estado, por lo tanto debe haber algún tipo de redistribución, y esto ha casado bastante bien con el marco de derechos humanos. Cuando hablamos de pobreza es importante tener un modelo simple, explicativo de qué la origina, qué la perpetúa, porque es ahí donde podemos hablar de cómo podríamos erradicarla. Y generalmente las explicaciones de pobreza suelen clasificarse de manera muy cruda en dos grandes tipos de explicaciones, que son las individuales y las estructurales. En las individuales, esta lista no es exhaustiva, solamente estoy poniendo las más representativas y las más importantes. Tenemos la teoría de capital humano, tenemos la teoría de culturas de la pobreza de Lewis, tenemos el marco de capacidades y oportunidades de Sen. En la literatura europea encontramos esta teoría de la pobreza perteneciente a una clase social con un conjunto de déficits y conducta similar a la de la cultura de la pobreza de Lewis, y la teoría de transmisión intergeneracional de la pobreza. La primera y la última son quizá las que más se han venido discutiendo en los últimos años en América Latina, y digamos, encajan bastante bien. Ambas proponen que en tanto las personas tienen bajos niveles de capital humano, fundamentalmente educación, salud y nutrición, les será muy difícil ser productivos cuando ingresen a la etapa más productiva de sus vidas, y permanecerán en pobreza. Esto ata bien con la teoría de la transmisión intergeneracional de la pobreza, o una variante de esta tradición, por eso no puse autores. La variante de la cual les hablo es aquella donde las personas de cierta forma heredan los activos del hogar. Y si estos activos son bajos o el nivel de recursos es bajo,
difícilmente tendrán las condiciones para salir de pobreza. Hay otras versiones ya bastante desechadas de transmisión intergeneracional de la pobreza, donde se trataba más a la pobreza como una enfermedad. Y buena parte de la literatura europea en los 50 tiró abajo este tipo de teoría, aunque de cuando en cuando emergen algunas representaciones y posiciones a favor de que la población pobre es deficitaria, que la población pobre, por ejemplo, no trabaja y que por lo tanto pues es una razón de ser y son así las personas pobres, muy atada al individuo, este tipo de explicaciones. Después tenemos estas otras que son de corte estructural. Una de las más famosas es de Townsend, que es muy reconocido por sus aportes a medición de pobreza, pero acá en realidad tiene que ver con su aporte sobre la explicación de la pobreza. Y básicamente lo que él decía es que hay procesos de estratificación en la sociedad, los cuales reparten ventajas y desventajas a través de las instituciones, y eso hace que haya un grupo de población que vive en pobreza. Similar a esta teoría están las teorías de desigualdad social, donde nuevamente se le atribuye a las instituciones y a los distintos mecanismos que utilizan para distribuir oportunidades y ventajas en la sociedad. Muy de la economía tenemos las macroeconómicas, donde el enfoque es sobre crecimiento, eficiencia de los mercados o ineficiencias de los mercados. También hay teorías económicas sobre la relación entre el mercado de trabajo, salarios y pobreza, y otra parte de las macro que tienen que ver con desigualdad del ingreso. Y después hay otras teorías que estas han venido cobrando fuerza en los últimos años, que son las de áreas o el contexto y pobreza, es decir, lo que tienen las personas no solamente en términos de recursos en el hogar, y no solamente eso más el crecimiento económico, sino la disponibilidad de servicios, la calidad de los servicios públicos, la accesibilidad a las ciudades, dónde habitan en las ciudades, etcétera. Entonces, este es otro tipo de explicaciones que ha venido ganando fuerza. Y todo lo que buscan hacer es tratar de entender pues qué factores producen, reducen, modulan la pobreza en un país. Lo que tenemos acá es un diagrama, es un tipo de diagrama, son diagramas que se usan mucho en ciencias para representar relaciones. Lo que tenemos aquí en P es la pobreza, tenemos las explicaciones estructurales, tenemos las explicaciones individuales, de las cuales hay muchas y hay muchas hipótesis. Tenemos, por ejemplo, explicaciones estructurales con mediadores, ¿no? Por ejemplo, clase social y desigualdad social y su efecto en la pobreza. O tenemos las individuales, cuyo efecto, digamos, se piensa que es directo sobre la pobreza, pero también hay una modulación en términos de las desigualdades sociales. Y la pobreza como determinante principal de insatisfacción de necesidades básicas. Este es generalmente el tipo de modelo que uno utiliza cuando se pregunta por qué subió la pobreza, por qué bajó o por qué no ha pasado nada con la pobreza en un determinado país o en una determinada región, como es el caso de esta presentación. Esos factores uno los puede desagregar más ampliamente. Tenemos la pobreza como concepto, tenemos las carencias materiales y sociales. Buena parte de las discusiones de pobreza atraviesan por esta parte del diagrama, porque durante muchos años, y todavía lo es, la medición de pobreza ha sido una de las principales preocupaciones. Y cuando ustedes revisan la literatura existente, por ejemplo, en la región, van a encontrar mucho énfasis en la relación entre carencias materiales, carencias sociales y pobreza, que es la parte más de medicina. Sin embargo, como les explicaba anteriormente, tenemos el componente macro, que son pues los factores atribuibles desde el punto de vista macroeconómico institucional a los cambios en pobreza o a la falta de cambios en pobreza. Tenemos estas teorías que les hablaba del entorno, tenemos las explicaciones de corte individual,
que generalmente se abordan en algunos casos desde el punto de vista de desigualdad social. Hablaré de eso cuando toque el tema de programas sociales y pobreza, pero ustedes pueden intuir que lo que está acá en juego es, bueno, si los déficits son en educación y alimentación y no le damos buenos servicios a la población pobre porque hay desigualdades sociales que segmentan la calidad de los servicios para distintos grupos, pues el efecto que esto puede tener es distinto y es condicional a la estructura de desigualdad existente en una sociedad. Después tenemos otras preocupaciones donde acá hay poco trabajo todavía en la región que tiene que ver con la relación entre pobreza. Estos son los efectos de la pobreza en términos de estigma, discriminación y exclusión social. Y los problemas asociados con pobreza y en términos de salud física y mental, donde la pandemia, digamos, puso sobre la mesa nuevamente esta relación muy estrecha que existe entre pobreza y salud física en este caso, y después con el confinamiento que pues todos experimentamos, ahora nos queda más claro el tema de salud mental y cómo los recursos de un hogar permiten sobrellevar en mayor o en menor medida este tipo de problemáticas. ¿Qué es lo que hemos utilizado en la región para explicar pobreza? Lo que está más en negritas son aquellas explicaciones que han tendido a dominar en la literatura en la región. Hay bastantes reflexiones, no tanto trabajo empírico sobre crecimiento económico y pobreza, mucho trabajo, sobre todo en este siglo, con la implementación de transferencias condicionadas. Muchas evaluaciones, qué pasó en Brasil con Bolsa Familia y en México con Oportunidades Prospera, y en otros países también los hay. También hay bastante literatura sobre la relación entre inflación y pobreza. Venimos de un periodo inflacionario bastante fuerte, muy recientemente, siempre ha sido uno de los principales temas. Poca investigación todavía en términos de geografía y contexto y su relación con pobreza. Desde el punto de vista individual y alimentado por la implementación de los programas de transferencias condicionadas, mucho énfasis sobre la relación entre capital humano y pobreza. También hay una tradición bastante bien armada y bien posicionada sobre la relación entre empleo, posición en la ocupación y pobreza. Un poco de nueva literatura también sobre transmisión intergeneracional y pobreza. Acá el tema es que se necesitan datos panel y no tenemos muchos en la región. Entonces, si bien hay un componente más de corte conceptual para entender la relación entre pobreza y transmisión intergeneracional, desde el punto de vista empírico todavía estamos un poco cortos. Poca literatura sobre desigualdad social y pobreza, me refiero más desde el punto de vista empírico. Hay desde los trabajos, digamos, seminales de Altimir, Julio Volvinic en México también tienen bastante desarrollo sobre la relación entre desigualdad social y pobreza, pero con muy poco trabajo empírico. Y bueno, y sobre estos dos, ya con la pandemia avanzamos bastante sobre la relación entre pobreza y salud física y mental. Y hay una serie de trabajos ahora que están empezando a hacerse sobre la relación entre pobreza y discriminación. Noten que el sentido de las flechas es para reforzar cierto tipo de relación. No quiere decir que no hay relación entre discriminación y pobreza. Por supuesto que la hay. Hay muy poco trabajo al respecto. Lo mismo con exclusión social. Uno puede dibujar las direcciones de distintas formas dependiendo del marco en el que uno esté parado. En cada uno de estos cuadros tenemos teorías muy específicas que, digamos, ven de forma aislada a la pobreza. Esto es simplemente para propósitos de la presentación y darles una idea un poquito más amplia de cómo tratamos de ordenar el estudio de la pobreza cuando nos planteamos estas preguntas de por qué subió, por qué bajó, por qué permaneció igual y qué grupos han sido más o menos afectados. Voy a pasar ahora a la parte de tendencias de la pobreza en América Latina, teniendo en mente estos factores de los cuales yo les hablaba anteriormente.
Si vemos qué ha pasado en América Latina y queremos hacerlo para todos los países, nos enfrentamos a distintas restricciones. No tenemos datos para todos los países o los mismos datos para todos los países para hacer comparaciones. Entonces, uno tiene que castigar un poquito la forma en cómo hace estos análisis multipaís. Una primera cuestión que podemos abordar es cuál es, por ejemplo, la tendencia regional de la pobreza por ingresos de acuerdo a la medición de CEPAL. Voy a hablar, esto que estoy diciendo solamente de medición, el día de mañana tendremos una sesión sobre medición. CEPAL ha tenido un trabajo de décadas sobre medición de pobreza por ingresos y esto ha permitido que tengamos series largas de medición, con mediciones de pobreza, lo cual nos permite hacer un trabajo de este tipo. Ahora los voy a llevar con calma sobre la gráfica. Lo que tienen es un conjunto de países de la región para los cuales hay datos. Los datos observados, digamos, son los puntos. Y lo que ustedes más o menos pueden ver es que la pobreza por ingresos ha disminuido en la región. Del 2000 al 2020 ha pasado de 43% a 32%, una reducción de más o menos 10 puntos porcentuales. La caída se explica en buena medida por lo que pasó en Brasil, en los países más grandes, en Colombia también, y en México en parte. Esta línea azul es simplemente un ajuste econométrico para que ustedes tengan como referencia los países donde se ha reducido más rápido la pobreza. Por ejemplo, en Brasil la pendiente es mucho más precipitada que lo que muestra la región. Este es Bolivia, perdón por las etiquetas. Bolivia sigue bastante la trayectoria de decrecimiento que hemos visto en la región, es decir, ajusta muy bien al observado en la región. Tenemos el caso de Panamá, donde también la reducción es más pronunciada, y después tenemos países, por ejemplo, como Honduras, en Centroamérica, cuya trayectoria de los últimos 20 años de la pobreza no se parece nada a lo que hemos visto en la región. Es decir, si bien la pobreza ha disminuido en la región, tenemos resultados bastante mixtos entre países. Uruguay también tiene un comportamiento muy distinto al resto de los países. Algunas personas pensarán, bueno, quizá esto es solamente reflejo de cómo mide CEPAL a la pobreza. En los últimos años, las oficinas de estadística nacionales han avanzado bastante en producir series utilizando criterios nacionales oficiales de medición de pobreza. Esta es la tendencia, lo que está en rojo es la tendencia siguiendo, agrupando todas las mediciones nacionales oficiales y las mediciones puntuales de cada país de acuerdo a sus estadísticas oficiales. Veíamos en el caso anterior, por ejemplo, México, que tenía una reducción más o menos notoria en términos de pobreza por ingresos. México tiene una medición multidimensional y vemos que acá la tendencia regional no casa para nada con lo que tenemos en México, donde prácticamente la pobreza ha permanecido estable, con muy pequeñas fluctuaciones en los últimos 10 años. En cambio, tenemos otros países como Panamá, que ha tenido nuevamente un decrecimiento mucho más claro y acelerado respecto al resto de la región. Y en términos generales, podemos hablar que incluso con las mediciones regionales ha disminuido la pobreza en la región. No tenemos todos los países y para poder tener una muestra más amplia de los países, por ejemplo, en nuestra Argentina, sede del seminario, hay una medida que utiliza CEPAL, utilizando el criterio de $6.8 al día. Y con esto uno puede hacer mediciones para un conjunto más amplio de pobreza. Por supuesto que hay una discusión de si esto es útil o no, pero con esta medición podemos ver, por ejemplo, la tendencia regional es nuevamente a la baja, pero tenemos países como Argentina con un comportamiento muy distinto al resto de la región.
Tenemos otros países, por ejemplo, Brasil, que sigue bastante bien lo que ha ocurrido en la región, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, incluso El Salvador siguen muy parecido la tendencia regional. Tenemos el caso de Venezuela, aquí abajo, donde pues, no sigue para nada el comportamiento de la región. Ahora, un problema con estos datos es que no es clara la tendencia que tiene cada país. Esto es porque pues, hay errores de medición, hay distintos, los periodos de levantamiento son distintos. Para poder tener una imagen más clara de cuál es la tendencia de cada uno de los países, hay que hacer un poquito de modelación. No me voy a meter en esos detalles, lo único que les voy a decir es lo que van a ver a continuación y en las siguientes 10 diapositivas, 12, son productos de distintos modelos bayesianos con efectos aleatorios. Quienes tengan interés en ver esto pueden escribirme y con mucho gusto platicamos sobre los detalles, pero el propósito es poder tener una imagen más nítida de qué es lo que está pasando con la pobreza en los países. Si utilizamos, por ejemplo, la medición de CEPAL, y modelamos las trayectorias por país, pues lo que observamos es que prácticamente en todos los países la pobreza se ha venido reduciendo, pero tenemos el caso, por ejemplo, en Centroamérica, donde la tendencia no es tan clara como en el sur de América Latina. Países con un desempeño muy pobre en términos de reducción de pobreza. Tenemos otros países, por ejemplo, Chile, con la pendiente más pronunciada respecto al resto de la región, siendo Panamá y Perú los otros países donde también hay un comportamiento bastante claro. Venezuela venía mostrando este comportamiento y después empezó a revertirse y nos quedamos sin datos. De hecho, el modelo no ajusta bien para Venezuela. Entonces, digamos, con estos datos podemos ver nuevamente qué países tienen una trayectoria más acelerada en términos de reducción de pobreza y qué países no parecen estarlo teniendo. Todo esto son las distribuciones posteriores del modelo que les mencionaba. Si usamos la medición oficial de cada país, lo que vemos es que las pendientes son menos pronunciadas prácticamente para todos los países, es decir, la reducción es menos acelerada respecto a cuando uno considera solamente la medición de CEPAL, siendo Chile nuevamente el país con la reducción más pronunciada en toda la región, seguido de Panamá, Paraguay y Uruguay. Uruguay teniendo además, junto con Chile, los niveles más bajos en la región. Y nuevamente los países centroamericanos con muchos problemas en términos de reducción de pobreza, prácticamente no ha pasado nada bueno, con la medición oficial de 2005, 2008 a 2020. Noten que además todos los países en mayor o en menor medida tienen este pico al final, que es el efecto de la pandemia. Hay países que lo hicieron mejor que otros, pudieron contener más el efecto. Por ejemplo, en Chile el efecto no es tan alto, en Colombia es mucho más alto. Esto considerando la medición oficial. En México es muy alto. México se caracterizó en la región por tener una política muy tenue, muy poco activa en términos de contención de los efectos de la pandemia. Y si utilizamos esta otra medición de los $6.8 al día, simplemente para ver qué pasó con el resto de los países, tenemos países como Argentina, donde la pobreza hace más de 2 décadas era baja, bajo este criterio, pero prácticamente ha tenido muy pocas fluctuaciones y la tendencia es muy poco clara, sobre todo para los últimos años, una ligera reducción, pero un aumento hacia los últimos periodos. Tenemos el caso de Haití, que es el único país en donde hay claramente un aumento y después un estancamiento en la reducción de pobreza. Tenemos otros países, por ejemplo, Santa Lucía, que tenía niveles de pobreza muy altos y ahora muestran una reducción muy importante. Todas las islas suelen tener estos comportamientos más dramáticos porque también es un efecto poblacional.
Y bueno, eso es lo que me gustaría decirles de estas que son las tendencias generales. Antes de platicarles por qué explica estas tendencias, cómo podemos entenderlas, me gustaría tocar un tema que está intermedio en esta explicación, y es qué ha pasado con la desigualdad de ingresos. A nivel global, prácticamente toda la evidencia que se ha podido recopilar muestra que desde el ajuste estructural en los 80s hay un aumento sostenido de la desigualdad en la riqueza. Fundamentalmente derivado del aumento acelerado de las personas que están en esta posición de la distribución, que son las personas que están en el centil, es decir, las personas que están en el percentil más alto de la distribución por ingresos. Si vemos un poquito qué es lo que ha pasado, pues si vemos a la gente que está en el centil, vemos que ha tenido un incremento bastante claro en las últimas 3 décadas. Las proyecciones indican que si no hacemos muchos cambios, sobre todo en términos fiscales a nivel internacional, esta tendencia continuará. Hay una compactación de los ingresos de lo que se podría considerar la clase media global, y las personas que están más altas dentro de este centil, que es el centil más desigual de toda la distribución, siguen teniendo un aumento importante del ingreso. Lo que vemos en la segunda gráfica básicamente es que ha existido, si bien ha existido un aumento en la parte baja de la distribución, también lo hemos observado en la parte más alta de la distribución. El problema es que son muchísimo menos personas las que están aquí que las que están en la parte baja de la distribución. Una forma de representar esta diferencia es que vemos que el 50% de la población tiene el 12% del ingreso, del crecimiento del ingreso, mientras que el 1% obtuvo el 27% de ese ingreso. Ahora, la desigualdad global ha crecido, pero el comportamiento es muy distinto cuando uno ve qué pasa en distintos países. Si uno ve lo que ha pasado en los países más de corte liberal o conservadores, en términos de desestimas de regímenes de bienestar e impuestos, tributación, lo que vemos es que son estos países los que registran el aumento más acelerado. Fundamentalmente hay 2 economías que son muy importantes porque son muy grandes, que son la de Estados Unidos y la de Reino Unido. Si uno compara qué es lo que ha pasado con países europeos que suelen tener regímenes con más alta tributación, regímenes de bienestar más amplios, en el caso de Dinamarca, países socialdemócratas nórdicos, lo que observamos es que la desigualdad ha venido reduciéndose. Tengan en mente estos datos porque va a ser muy importante cuando hablemos de gasto social y pobreza, y por qué esta tendencia es muy importante a tener en mente cuando uno piensa en esos datos. Pues simplemente lo que muestra la gráfica es que son formas muy distintas de abordar la desigualdad en el ingreso. Si hacemos un mapa a nivel global y queremos tener una idea de qué regiones del mundo suelen ser las más desiguales, utilizando el Gini, que va de 0 a 1, donde 1 es mayor desigualdad y 0 es igualdad absoluta en el ingreso, lo que observamos es para los países que tenemos datos es que la América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Durante mucho tiempo fue la región más desigual. Ahora con el crecimiento de algunos países africanos eso está empezando a cambiar, pero es muy claro que tenemos y vivimos en una región muy desigual. ¿Cuál ha sido la evolución de la desigualdad en la región? Bueno, aquí hay varios puntos que es importante a considerar. Originalmente en los estudios de desigualdad solían abordarse a partir de la regularidad de Kuznets, donde lo que se postulaba es que iba a haber una etapa de crecimiento en la cual iba a aumentar la desigualdad y después comenzaríamos a ver una reducción. Esta hipótesis se ha tratado de observar para distintos países con distintos datos, y en América Latina hasta 2015, que es lo que tenemos acá, parece haber una reducción
de la desigualdad. Incluso algunos autores en ese momento se afirmaron que quizá había evidencia de que la postulación de Kuznets aplicaba para la región. Sin embargo, hay varios problemas con esta afirmación o varias limitaciones en la afirmación. Primero, con datos más recientes, como les voy a mostrar ahora, no hay evidencia de que esta sea una tendencia. De lo que hay evidencia es de que quizás hubo un periodo de reducción y después se estancó la reducción de la desigualdad en la región. El otro problema que es más importante quizá a tener en mente es que todos estos datos se calculan con encuestas en hogares. Y en los últimos años, sobre todo, hay un problema de datos perdidos, datos no declarados, distribuciones truncas, tiene distintas formas, usamos distintos términos para referirnos a lo mismo, que no tenemos los datos de la parte más alta de la distribución. Y como no tenemos los datos de la parte más alta de la distribución, quizá la imagen que tenemos de la desigualdad es trunca. Y como estos cálculos están afectados porque es lo que tiene uno en las puntas, uno podría imaginarse algunas hipótesis de que quizá esta no es la tendencia para todos los países o para toda la región. El otro aspecto que es importante a tomar en cuenta es que históricamente habíamos, sobre todo después de los 80, se asentó un poco la idea de que la desigualdad era buena para el crecimiento. Esto tiene, digamos, una historia mucho más complicada e intricada que no voy a tocar, pero hubo algunos sectores, algunos países que se movían bajo esta hipótesis. Hoy en día, prácticamente toda la evidencia empírica que existe con las series más largas de tiempo que tenemos parece apuntar a que menores niveles de desigualdad están asociados con mayor crecimiento. Es decir, la desigualdad parece ser mala para el crecimiento de largo plazo. ¿Cuál es la tendencia de la desigualdad en América Latina? Esto es considerando la razón, hay muchas medidas de desigualdad, esto es considerando el ingreso del quintil 5 respecto al quintil 1, a medida que decrece, digamos, decrece la desigualdad, y lo que tenemos es, nuevamente, la línea es la tendencia regional, y lo que tenemos son resultados mixtos en la región, donde hay países como, por ejemplo, Uruguay, Venezuela, hasta donde teníamos, con niveles más bajos de desigualdad respecto al resto de los países en la región. México, por ejemplo, es el caso opuesto. La región parece haber reducido en mayor medida la desigualdad respecto a lo que vemos a nivel país. Si ajustamos las tendencias nacionales, uno encuentra, por ejemplo, cosas un poco extrañas, como Bolivia ha sido el país más exitoso en términos de reducción de desigualdad. Sin embargo, hay varias preguntas respecto a la calidad de estos primeros datos que ponen un punto inicial muy arriba. No digo que no sea cierto, lo único que digo es que hay que tener sus reservas al leer estos resultados. Y ya cuando observamos las tendencias por país, pues vemos que la reducción es muy poco clara. Y en la mayoría de los países no parece haber evidencia de una reducción rápida y acelerada de la desigualdad. Lo que parece es que el nivel de desigualdad se ha mantenido, por lo menos en los últimos 10 años, prácticamente en todos los países. Fíjense que con los errores que tenemos, es muy difícil hacer distinciones de las puntas de la distribución. Es decir, no está totalmente clara en términos probabilísticos de que efectivamente el punto 2020 es menor, por ejemplo, que el 2005. Se traslapan los errores de la estimación. La caída es prácticamente imperceptible. Habiendo dicho eso, me gustaría hablarles de crecimiento, distribución y pobreza. Cuando uno piensa en la relación entre estos tres factores, es importante considerar cómo es la distribución, en este caso del ingreso de los recursos. Generalmente en todos los países tiene este comportamiento.
lo que ustedes van a observar es que buena parte de la población suele tener un nivel de ingreso bajo, medio bajo, y a medida que uno se mueve hacia los niveles más altos de ingreso, la población se empieza a hacer mucho más chiquita. A esa distribución, digamos, dada una línea de pobreza, lo que es importante tener en cuenta es si aparece nueva riqueza, es decir, la economía crece, ¿hacia dónde se distribuye? ¿Hacia la parte de la cola del lado derecho de la distribución? ¿Hacia la parte alta todavía de la distribución? ¿O hacia la parte más baja de la distribución? Esto es lo que hace que el crecimiento tenga efectos diferenciados sobre pobreza en cada país. ¿De qué depende esa diferenciación de los efectos? Pues de cuál es la estructura ocupacional, cuál es la estructura sectorial industrial de la economía, cuál es la estructura de la informalidad y la formalidad, y qué, digamos, en términos de recaudación y de ejercicio del gasto se hace para modificar este tipo de distribución, sobre lo cual sabemos relativamente poco al respecto. Quienes tengan interesados en hacer trabajos, por ejemplo, a nivel país, pues es importante que tengan estas cosas en mente. Además, con esto de las dinámicas de pobreza, si, por ejemplo, la distribución se va hacia las personas que están muy, muy cerca de la línea de pobreza, pues uno reduce la prevalencia de pobreza, pero no tanto la severidad. Es decir, las personas en la parte más baja de la distribución, la pobreza extrema, se quedarían más o menos en la misma situación, incluso si la economía está creciendo. Podríamos pensar en otra estructura de redistribución donde la parte más grande, digamos, se vaya hacia la parte más baja de la distribución. Con eso en mente, esto también se le llama distribución pro-pobre del crecimiento. Con eso en mente, ¿qué es lo que ha pasado en términos de crecimiento económico y cuál es la relación entre crecimiento y pobreza? América Latina en conjunto, en los últimos 30 años, ha crecido en promedio 2 puntos porcentuales. Esto debido a que hay periodos de crecimiento y los periodos de caídas. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 y pues la crisis de la pandemia, que fueron sobre todo la segunda de corto plazo. ¿Qué es lo que quisiéramos saber? Bueno, quisiéramos tener una idea de cuál es el efecto de que la economía está creciendo sobre la pobreza en cada país, para poder juzgar, digamos, qué tan importante es que las economías crezcan y qué tan importante ha sido que, por ejemplo, no hayan crecido a un ritmo más acelerado. A continuación, lo que les voy a mostrar es la relación entre el crecimiento económico, es decir, qué pasa cuando la economía crece con la pobreza observada en un periodo determinado, porque pensamos que hay un rezago entre la relación de pobreza y crecimiento. Cuando modelamos esta parte, lo que encontramos es que, por ejemplo, si uno toma el año anterior de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, y la compara con la pobreza actual, en prácticamente todos los países para donde se puede hacer este ejercicio hay un efecto negativo, es decir, crece la economía, se reduce la pobreza. ¿De qué tamaño es ese efecto? Es más o menos de 0.5 puntos porcentuales. Lo que tienen en esta gráfica es la distribución posterior, esto viene de Ferencia Bayesiana, del efecto. Y el efecto ronda entre estos valores. La línea negra es básicamente cuál sería el efecto al 95%. Países como Honduras, por ejemplo, no parecen mostrar una relación clara entre crecimiento y reducción de pobreza. México tampoco. ¿Por qué? Si se acuerdan de las gráficas que les puse antes, estos dos países se caracterizaban por no mostrar ninguna tendencia a la baja. Además, se caracterizan por tener tasas de crecimiento muy, muy bajas, inferiores al promedio de la región. Países, por ejemplo, como Chile, que ha tenido un crecimiento más acelerado y una reducción clara de pobreza, muestran un efecto un poquito más fuerte. Esto lo podemos hacer no solamente para lo que pasó el año anterior, sino para lo que pasó 2 años antes. Fíjense que estas cosas son acumulativas, se pueden modelar de muchas razones. Aquí simplemente es para mostrarles qué relaciones podríamos esperar, qué relaciones encontramos.
Y si uno considera lo que pasó 2 años antes, el resultado es muy parecido, el tamaño del efecto es similar. Esto significa que si tienen 2 periodos de alto crecimiento, pues van a tener un efecto potenciado en reducción de pobreza. Pero en aquellos países donde no ha sido así, el crecimiento es bajo, no hay evidencia. Nuevamente el caso que más conozco es el de México. La relación es muy débil entre crecimiento y pobreza. Esto no quiere decir que no la haya, simplemente que no la ha habido empíricamente en la realidad. Si consideramos la medición oficial de pobreza de cada país, los resultados son muy parecidos. La reducción es de entre 5 y 3 puntos porcentuales en promedio para cada país, con variaciones para los distintos países. En el caso de Perú sigue siendo una de las más fuertes. En el caso de Uruguay también, en el caso colombiano también. Pero hay otros países donde no es distinguible, como este par de países centroamericanos. Este es del segundo rezago, no me voy a detener, simplemente les menciono que los efectos son similares, pero respecto a la medición oficial es mucho más débil el efecto. Las mediciones oficiales son menos sensibles que la de CEPAL. ¿Por qué? Porque son multidimensionales algunas. Entonces, el efecto sobre el ingreso es mucho menos claro. Hay muchas cosas pasando, como vimos en los diagramas de la explicación teórica, las explicaciones de pobreza. En definitiva, digo, bajo crecimiento es muy malo para la reducción de pobreza, y esto también habla que uno necesita crecimiento bastante alto para tener reducciones de pobreza. Estamos hablando 1 punto porcentual del PIB respecto a 3 puntos porcentuales de pobreza, y se necesitan tasas muy grandes. De hecho, podemos hacer predicciones al respecto. Si no pasara nada en la región, siguiéramos con las mismas tasas de crecimiento que tenemos, ¿qué es lo que pasaría con la pobreza por ingresos? Y acá lo que tendríamos es que si siguieran las tendencias actuales, 8 de los 17 países que están aquí llegarían a tener tasas menores al 20%, considerando la medición de CEPAL. Eso se queda bastante corto respecto al ODS número 1, que es reducir la pobreza a la mitad de cuando se aprobaron los ODS. Si pensamos en una tasa de crecimiento de 3% para todos los países de la región, ¿qué es lo que esperaríamos que ocurriera? Bueno, aquí si simulamos que todos los países crecen 3%, considerando las tendencias actuales, lo que obtendríamos es que 12 de los 17 países tendrían tasas de pobreza por ingresos inferiores al 20%. Es decir, está un poco. Para ver una reducción sustancial de pobreza vía crecimiento económico, que no es la única vía, necesitaríamos tasas mucho más altas y que no nos pase una crisis en medio. Ahora, una de las relaciones más estrechas o más próximas respecto a crecimiento económico y pobreza tiene que ver con los salarios. Acá es donde las cifras regionales se nos empiezan a agotar. CEPAL tiene esta medición de la razón del salario promedio respecto a la línea de pobreza. Y se puede hacer un ejercicio similar para ver cómo aumentos en el salario se asocian con reducciones en pobreza. En todos los países tiene un efecto moderado del 0.5%, por eso están a la izquierda todas las campanitas de las distribuciones posteriores. ¿De qué depende que sea más o menos fuerte? Pues depende de dónde se dé el incremento de los salarios. Si pasa en esta parte de la distribución que está muy a la derecha, pues el efecto es prácticamente cero. Si ocurre en los sectores salariales más desaventajados este incremento, entonces el efecto sería más grande. ¿Cómo se leen exactamente? Bueno, si el crecimiento de salario incrementa de orden 1 respecto a la línea de pobreza, es decir, se duplica respecto al valor de la línea de pobreza, la reducción ronda el 5%, que es bastante débil, y esto depende de la distribución. No podemos llegar muy lejos tampoco con los datos que existen. Hablando de salarios, hay un nuevo tema en la agenda de investigación de pobreza.
nuevo digo, tiene 5 o 10 años. Durante mucho tiempo estuvimos concentrados en la teoría de capital humano y esperamos ver varias generaciones para ver qué pasaba con ellos en el mercado de trabajo. Y el problema es que, por ejemplo, si uno ve los datos de la OCDE, la prevalencia de pobreza en trabajo, es decir, aún trabajando vives en pobreza, es bastante alta, utilizando un criterio muy, muy bajo para la línea de pobreza. En México y en Chile, por ejemplo, casi 15% de las personas que trabajan viven en pobreza. Si uno lo hace para la medición multidimensional en México, es 1 de cada 3 trabajadores vive en pobreza multidimensional. Aunque efectivamente la participación laboral reduce el riesgo de pobreza, no es un factor determinante en el sentido de que la pobreza se hace cero. Hay otro gran tema que es el de educación y pobreza, y qué es lo que pasa cuando los países aumentan sus niveles de educación. Efectivamente, mayores niveles de educación, a medida que aumenta la proporción de personas en la educación terciaria, se reduce la pobreza por ingresos, pero hay países donde el efecto es bajo. Y esto tiene que ver con que en los años más recientes los retornos de la educación han comenzado a disminuir. Esto, digamos, ustedes lo saben bien. Antes era suficiente con tener quizá una licenciatura, tener el grado, y ahora hay que hacer posgrados para estar más calificado y ser más competitivo. Siendo así, esta relación, de todas maneras, hay una regularidad muy clara en todos los países de la región, donde la población pobre suele tener los niveles de educación más bajos relativos a la población no pobre. Y tenemos una heterogeneidad muy grande, países con muy altas proporciones de personas con educación secundaria y terciaria, y países, por ejemplo, como las islas del Caribe o en Centroamérica, donde todavía las tasas de educación terciaria y secundaria son relativamente bajas. Finalmente, uno de los grandes temas en investigación de pobreza tiene que ver con gasto social, porque es una de las herramientas que se han encontrado, sobre todo en países desarrollados, como las más potentes para reducir pobreza. América Latina tiene un gasto social en promedio mucho más bajo que los países desarrollados, y tampoco tiene muestras de un incremento sostenido en el gasto. Me refiero a crecimientos de 2-3 puntos porcentuales respecto al PIB año con año. De hecho, si uno quiere ver cuál es la relación del gasto social total con pobreza, uno encuentra una relación muy, muy débil. Y esto se debe a que quizá la proporción del gasto no es una medida tan buena sobre la calidad del gasto, y la otra razón es que es poco lo que gastamos. Este es el comportamiento del gasto de largo plazo en América Latina. Prácticamente todos los países han ido incrementando su gasto. Cuba, ¿no? De acuerdo a los datos que tienen. México y Nicaragua tienen las pendientes más débiles. Uruguay tiene la pendiente más alta y Venezuela también tiene la pendiente más alta junto con Colombia. Esta cuestión de que el gasto es relativamente bajo en América Latina podemos verlo en términos relativos respecto a cómo lo hacen otros países. Estos son los países de la Unión Europea. La barra oscura es la prevalencia de pobreza antes de transferencias, y la barra tenue es después de transferencias. Y lo que vemos es que hay países que reducen prácticamente a la mitad la pobreza vía transferencias. ¿Cómo logran ese efecto tan grande? Gastando mucho. Tienen un gasto social muy, muy alto. Fíjese que América Latina está en promedio por el 14%. Aquí en realidad tenemos a México, Turquía e Irlanda. Y a medida que nos vamos moviendo a los países más desarrollados, empezamos a encontrar tasas de gasto social que van del 20% para arriba. ¿Cuál es el efecto estimado del gasto social o las transferencias sobre pobreza?
Hay pocos ejercicios a la fecha. En México, por ejemplo, bueno, la reducción en Chile es apenas como del 4%. En México es de 2%. En Brasil, en realidad no hay datos para hacerlo. Y en México históricamente ha rondado por el 2% las transferencias públicas y su efecto sobre pobreza. Y es porque son bajas y además están mal distribuidas. Hay un trabajo que, digamos, va a producir toda esta serie. Obviamente, en gasto social hay muchos temas a tocar: inversión en infraestructura educativa, inversión en salud, transferencias públicas. Uno de los grandes temas que hemos tenido en la región es el de transferencias condicionadas. Le dedicamos 20 años más o menos al estudio de este tipo de transferencias. Y los resultados pues son más o menos hoy en día bien conocidos. Hay resultados muy claros, moderados en términos de movilidad intergeneracional, es decir, los niños tienen mejores ocupaciones, salarios un poco más altos respecto a sus padres. También efectos pequeños en reducción de pobreza intergeneracional, es decir, crecen en pobreza y algunos escapan en pobreza, pero son pocos. Donde sí hay efectos más claros es en términos de nutrición, salud y finalización de la educación básica. Hay efectos modestos sobre la deserción escolar en educación secundaria. Y los efectos que uno encuentra son pequeños y heterogéneos en términos de escapar pobreza debido fundamentalmente a desigualdades en servicios públicos. Es decir, las personas que suelen recibir este tipo de transferencias tienen acceso a los peores servicios. Esta es una ley, le pusieron, la ley de Hart, que básicamente ha revisado este tema en muchos países, y lo que ha encontrado es que generalmente los peores servicios se proveen para la población pobre. Sobre los factores individuales asociados con pobreza, lo que podría decirles es que sí hay mucha literatura respecto a la condición étnica, bajo nivel educativo, estar en posiciones de baja calificación, el sexo, el tamaño del hogar, la tasa de dependencia, la presencia de menores en el hogar y ruralidad. Todos ellos aumentan el riesgo de vivir en pobreza. No se trata de que es la condición indígena lo que hace que la persona viva en pobreza, sino más bien la condición indígena es un estratificador que, digamos, captura distintas desigualdades sociales y desventajas, y esto resulta en una probabilidad más alta de vivir en pobreza. CEPAL tiene los datos de pobreza por ingresos desagregados para distintos grupos de población, y lo que encuentra es pues efectivamente unas discrepancias muy grandes, brechas muy grandes entre los grupos más aventajados y los grupos más desaventajados. Cuando pensamos, considerando esto, ¿qué podemos hacer para reducir pobreza? Recientemente, con las mediciones multidimensionales hay ciertos sesgos hacia pensar en, bueno, si medimos pobreza considerando acceso a agua entubada, acceso a fuentes de saneamiento, piso de tierra, entonces esto es lo que hay que cambiar. Y efectivamente eso produce mejoras en el bienestar, pero esas son solamente algunas de varias manifestaciones de pobreza. En realidad, en lo que deberíamos estar pensando es en lo que está del lado izquierdo, que es qué tendríamos que hacer en términos de cambio macroeconómico, qué tendríamos que hacer en términos de desigualdad social y factores individuales, cómo tendríamos que cambiar el entorno de las poblaciones para producir cambios importantes en pobreza. Y aquí cierro con estas dos láminas. Hay relaciones todavía muy poco estudiadas y muy pobremente teorizadas. La relación sobre calidad educativa y pobreza, calidad de la salud y pobreza, protección social y pobreza. Aquí sí está más teorizada, pero la investigación empírica apenas, digamos, está empezando. Los efectos de los nuevos programas sociales de becas. Ciclo de vida, transiciones a la adultez y a la vejez, por ejemplo, es uno de los temas más importantes en la literatura europea. Cómo salir de la escuela, salir del hogar, tener hijos, se asocia con riesgos de pobreza. La nueva literatura de riesgos sociales, que tiene que ver con violencia, los distintos tipos de violencia y pobreza. Y la literatura que les decía sobre contexto.
están tan pobremente teorizadas varias de estas relaciones que hay mucha investigación empírica que en realidad no parece estarnos llevando muy lejos, y en realidad lo que necesitamos es hacer pues modelos teóricos más claros para poder entender estas relaciones. Para concluir, bueno, América Latina ha tenido un desempeño mediocre y heterogéneo en términos de erradicación de la pobreza. El ODS prácticamente no se va a cumplir. La meta 2, la meta 1 probablemente sí, aunque no hablé mucho de pobreza extrema porque no tuve tiempo, pero si ustedes ven la serie de CEPAL, que es la única que tenemos a nivel regional, la pobreza extrema ha permanecido prácticamente igual en los últimos 20 años, por ahí del 12% para toda la región. América Latina sigue siendo una de las, quizá debería decir, una de las regiones con mayor desigualdad del ingreso. Aunque hay evidencia de que esta ha disminuido, la desigualdad total parece ir en aumento, por esto que les decía de cómo medimos la desigualdad por el ingreso. Y bueno, el crecimiento económico magro para la mayoría de los países de la región, el estancamiento salarial, el lento crecimiento del capital humano y el bajo gasto social son los principales frenos a nivel macro para la lucha en contra de la pobreza. Ha habido mucho énfasis sobre el tema de transferencias monetarias, pero los efectos son muy pequeños sobre pobreza. Si esto no se acompañan de inversiones sustanciales en términos de provisión de servicios públicos básicos, y aquí me refiero a infraestructura de salud y infraestructura en educación, difícilmente vamos a poder observar efectos más significativos de los que hemos visto en términos de transferencias en el marco de los programas de transferencias condicionadas. Eso sería todo. Perdón si no pude profundizar en algunos de los países que les interesara o en alguno de los temas, pero es lo que pude hacer en el tiempo que tenía. Algunas personas me preguntaron si puedo compartir la presentación. Pienso que sí, la van a compartir. Los detalles más finos del trabajo que presenté saldrán publicados. Es un trabajo que estamos haciendo para ver la relación entre crecimiento y pobreza. Y bueno, con eso cerraría. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por la presentación, por perfecto ajuste al tiempo planeado. Así que, en principio, vamos ahora a abrir la mesa para ver. No quiero. Van a poner la cara de Héctor, ¿no? La mía. Así que bueno, queda abierta para preguntas, comentarios. Bien, allá al fondo, creo que vi la primera mano. Vamos a tratar, disculpen, a tratar de hacer 2 preguntas aquí del piso y después algunas que vienen por el chat. Buenas noches, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre ese último punto de modelos poco teorizados y conocidos, especialmente sobre calidad educativa. Y es pues lo que se ha relacionado y lo que se publica son los logros académicos, el logro académico en relación también al crecimiento de los países, etcétera. Entonces me pregunto y me gustaría preguntar cuál sería el modelo teórico que se debería desarrollar en torno a calidad educativa, porque hasta ahora pues se está amarrado 100% al logro académico y a pruebas estandarizadas, que es como se ha conceptualizado la calidad. Entonces, un poquito más de cómo debería ser ese modelo teórico, algunas generalidades capaz que me causó mucha curiosidad. Héctor. Digo, no acumulo porque, a ver, sí, pasa que era el tema, pero pasar un par más. ¿No? Sí, me surge la siguiente pregunta y es que cuando veíamos los esquemas, por ejemplo, el que relaciona los factores de pobreza y también todo el desarrollo en términos de consecuencias, efectos y los otros escenarios que allí se relacionan, pensaba cómo desde esta apuesta del desarrollo económico y con el ánimo de explicar la pobreza, cómo esto se puede relacionar también
en el marco de teorías que tienen que ver con el desarrollo personal, que si bien parecieran distintas o que caminan por lados distintos, se les encuentra una relación en el sentido de que también se reconocen esas esferas culturales que interfieren allí, como poder eso que está en lo macro, trabajarlo a nivel también relacional con lo micro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alonso. Muchas gracias a Héctor por la exposición. Estaba muy interesante. Mi pregunta va enfocada cuando mencionó el tema del crecimiento económico y la relación con pobreza. No sé si existe alguna estadística o algún estudio donde se desmenuce el crecimiento económico de aquellas actividades en las que se relacionan las personas de menor ingreso. Porque, digamos, se habló a nivel macro del crecimiento económico de un país, pero sería interesante también profundizar, ya sea para trabajos posteriores y así, ver si aquellas actividades a las que se dedican las personas que están en esos niveles de ingreso, qué tanto crece con relación al crecimiento general de un país, ¿verdad? Entonces, no sé si habrá algún estudio, algún tipo de estadística que nos pueda compartir. Muchas gracias. Bien, Héctor, si podés reaccionar ante estas primeras 3 preguntas. Sí, sobre hay un par de preguntas en el chat también, pero quizás las podemos ver después. Sí, primero trata de... Sí, primero estas 3. Sobre la pregunta de calidad educativa y pobreza, me refiero a que lo que está poco teorizado es la relación entre ambos conceptos. Sé que ha habido bastante trabajo en términos de tratar de definir primero qué es calidad en la educación, que definitivamente no es solo aprovechamiento, como en algún momento tratamos de identificar la calidad educativa. Y ha habido avances en términos de cómo entender a la calidad de la educación. Estos avances se han quedado, pienso yo, todavía con trabajo pendiente para ver cuál es la relación con pobreza vista como el acceso a recursos en el tiempo. ¿Qué es lo que pienso yo que deberían ser los contenidos principales de esta relación? Hay un tema de infraestructura escolar, diferenciales públicos y privados. Pienso que aprovechamiento escolar debe estar, pero quizá la medición es el tema de cómo hacerlo, si es la respuesta a una prueba estandarizada o si estamos pensando en otras cosas. Sumado a los distintos procesos de estratificación que rondan a la educación. Hay países, por ejemplo, donde la educación pública es de muy alta calidad. Hay otros países, por ejemplo, como el mío, donde el diferencial público y privado se ha incrementado a lo largo del tiempo. Aquí es donde necesitamos hipótesis, derivar hipótesis para que nos permitan hacer el trabajo que tenemos pendiente. Una de las hipótesis que sí se ha explorado de la relación entre calidad educativa y pobreza es si, por ejemplo, siguiendo esta idea de la ley de Hart, de si los peores servicios se destinan para la población que más los necesita, se ha hecho para la infraestructura educativa mexicana. Y lo que uno encuentra es que, digo, nada sorprendente, pero las peores escuelas parece que incluso es como si estuvieran pensadas para las personas que viven en pobreza extrema. Ya cuando uno se mueve a pobreza moderada, la relación ya no es tan clara como en el caso de personas con pobreza extrema. El otro tema es que la relación que debemos teorizar tiene que ser longitudinal. Cuando se pensaron los programas de transferencias condicionadas, el énfasis se puso en aumentar el logro en años escolares. Nunca pensamos, o sí se pensó, pero por lo menos en el caso de los programas que se comenzaron a implementar a fines de los 90s, el énfasis fue tal sobre el logro escolar que incluso en los criterios de monitoreo de los programas no se incluía la calidad de la escuela, quedó totalmente fuera. ¿Cuántos fondos recibía la escuela? Entonces, todos estos son aspectos que hay que considerar.
en el caso de calidad educativa, pobreza, y yo diría que sobre pobreza juvenil y pobreza en adultez temprana, el gran pendiente a trabajar. Bueno, en economía tenemos el caso de Sen, y pienso yo que por eso la relevancia de su aportación, porque justamente buscó tratar de conectar lo que pasaba en la economía con lo que ocurría con las personas, en términos de cómo las personas podrían, en función de sus dotaciones, transformar lo que uno les daba para hacer lo que quisieran ser. El marco de capacidades está ahí para hacer ese vínculo. Hay una serie de trabajos ya, casi todos son europeos, donde se busca hacer esta vinculación entre el desarrollo económico, no visto como crecimiento económico, sino el desarrollo pensado como tal, y capacidades a nivel individual. Si están interesados, después les puedo pasar las referencias. Y hay una serie de trabajos muy interesantes, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, que tiene tasas de crecimiento ha tenido tasas de crecimiento muy importantes, sigue siendo la economía más grande a nivel mundial, pero la pobreza es muy alta. Y entonces hay algo en esta historia que no encaja, y la explicación es la falta de una perspectiva de desarrollo en lo macro y en lo personal. Todo el tema que ahora hay con el fentanilo, buena parte de las explicaciones pasan por ahí. Sobre la pregunta de crecimiento y pobreza, no les hago el cuento muy largo, pero hace 5 o 10 años no podíamos hacer trabajo empírico al respecto. Hoy en día sí se puede hacer. A nivel regional es mucho más difícil. A nivel país se puede hacer, pienso yo, gracias a los nuevos desarrollos que tenemos en estadística. Efectivamente, uno puede tener una serie con el crecimiento sectorial, en términos de contribución al PIB, si hay distintas formas de hacerlo, su efecto de salarios y su efecto de pobreza. Esto se puede hacer, no se ha hecho. Sí hay trabajos que han visto el crecimiento sectorial y el efecto sobre salarios, y uno puede más o menos intuir cuál sería el efecto en pobreza, pero en pobreza como tal, como variable dependiente, no se ha hecho, pero sí se puede hacer, por lo menos pienso yo para 5 países que se me vienen a la mente. Eso es lo que les podría decir. Perdón si no contesté claramente alguna pregunta. Hay una pregunta, Héctor, que hace alguien que está estudiando Haití. Tú la tienes iberoamericana, tú lo tienes ahí, ¿la puedes ver? Bruno Romano. Sí. Perdón, para los... Es la que está, usted la ve, ¿no? Sí. Sí, la pregunta dice, ¿podríamos considerar el caso haitiano como una consecuencia afectada principalmente por su inestabilidad política nacional o contexto regional latinoamericano? Ciertamente omití los factores de economía política de la pobreza. Hay algunos trabajos que tratan de abordar la pobreza desde el punto de vista de corrupción, criminalidad y Estado de Derecho. Y Haití, la explicación de Haití pasa por esos 3 factores. Además tenemos el otro factor que omití también, porque es un tema muy grande, uno de los temas más importantes, que es cambio climático, desastres naturales y pobreza. A Haití le ha pasado, le pasó el terremoto, le pasó, bueno, le han pasado varias, entre tormentas tropicales y ciclones. Sumado el efecto del contexto político adverso que tienen, me parece que la explicación de la pobreza está en esos 2 frentes, y de otros problemas que se derivan de tener un contexto tan adverso. También hay otros trabajos, estos son más de Medio Oriente, de la relación entre conflicto y pobreza, que
digamos, la forma de plantear esos trabajos me parece podría ser similar a lo que uno hace en países con tantos problemas y tan complejos como el caso de Haití. Gracias. Volvemos al piso. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, muy bien, te agradecemos. Mañana vamos a tener en la mañana la presentación de Flavio Gomín. Una de las cuestiones que vayan pensando, digamos, estén atentos, atentas, es que Flavio va a dar una presentación mañana y otra el jueves a última hora. Y hemos conversado con él que aquellos o aquellas de ustedes que les interese y necesiten de tener un momento de trabajo con Flavio, él va a habilitar el jueves en la mañana y el viernes en la mañana, antes de iniciar el ciclo. Y va a definir un horario para el lunes, que ya no está el seminario, para que aquellas personas hacen un listado, me lo dan a mí, nosotros en base a eso les vamos a compartir un Zoom para que puedan tener en un determinado horario, más allá de lo que ya está definido, el jueves y viernes, que sería entre 8:30 o 9 y 10:15 de la mañana. ¿Ok? Bueno, gracias, que descansen.